Este espacio es presentado por Santander, que te ofrece el mejor préstamo hipotecario con una tasa desde 3,9%. Santander. Muy bien, seguimos en la mira, estamos con Valentina Jiménez, vale. ¿Cómo andas, Gabriel? Se acerca el referéndum. Se acerca el referéndum, ya cada vez queda menos. ¿Qué rédito político da liderar un referéndum? Yo supongo que si perdés poco, si ganas mucho. Bueno, vamos a ver. Bueno, Vamos por parte. Porque la verdad es que estamos en un momento en que la campaña electoral está cobrando cada vez más intensidad. El gobierno sacó a toda la artillería. No hay dirigente político, edil, diputado, líder. Todo el mundo está haciendo campaña a favor de la ley de urgente consideración. Del otro lado también hay algunas figuras, va aumentando de a poco la presencia de figuras de mayor relevancia para la opinión pública, aunque en una campaña que es bastante distinta, un poco más de perfil bajo, tal vez, no sé si la palabra es perfil bajo, pero sí más de cercanía, de ferias y de recorridas. Si no me creen, este está haciendo el tono por estos días de la campaña a medida que cobra intensidad de cara al 27 de marzo. Se trata de una mujer que tiene hijos pequeños, es invierno y no tiene dónde ir. Con la propuesta de alquileres de la LUC terminás afuera. También podemos pensar que esa embarazada es la propietaria de esa vivienda y que esa vivienda le permite llegar a fin de mes con sus costos. ¿A quién le hace mal el haberle quitado la obligatoriedad a la inclusión financiera? Todos seguimos usando la tarjeta, haciendo las compras, o los pagos como los hacíamos antes, no cambió nada, lo único que soy más libre. Se habilita el porte de armas y la intervención de la policía en hechos flagrantes como si fueran policías en ejercicio. No es mejor que ingrese policía nueva, que se capacite. Eso es jerarquizar a la policía. A mí me sorprende realmente, Miguel, cómo no tienen la capacidad desde el Frente Amplio y desde el PIT-CNT alegrarse con la baja sostenida de los delitos en nuestro país. Este referéndum del 27 de marzo lo gana la gente que quiere que al Uruguay le vaya bien. Un noble ejercicio democrático y que aquí solo hay derechos, libertades, respeto a la gente, ley, legalidad y democracia. Nada más ni nada menos. Anda todo el mundo en la vuelta, Gabriel, y lo cierto es que este es un momento del sistema político bien particular porque los partidos tienen que procesar un recambio generacional y recambio de liderazgos muy fuerte de cara al 2024. Y en ese sentido, en esta elección que algunos llaman de medio término, están empezando a llamar la atención, o muchos están empezando a prestarle atención a aquellos que están levantando la cabeza, que están participando en esta campaña electoral de manera con fuerte protagonismo, diría yo, y por lo tanto vale la pena preguntarse, bueno, justamente, qué posibilidades hay de que de esta campaña de medio término pueda surgir un liderazgo. Te pongo un ejemplo de los últimos días. Daniel Salinas, el ministro de Salud Pública, empezó a tener actos políticos en estos días y, claro, él es un técnico y muchos fuentes de Cabildo Abierto le han transmitido a varios medios de comunicación que, bueno, que lo veían como que estaba siendo pretemporada para el 2024. Habrá que ver, pero lo cierto es que vale la pena preguntarse, ¿da réditos políticos en términos electorales, de votos, involucrarse, embanderarse con un plebiscito, con un referéndum como este que vamos a tener el 27 de marzo? Y bueno, no podemos saber qué es lo que va a pasar en el futuro, pero sí podemos saber qué es lo que pasó en el pasado de la historia. Hay algunas lecciones o algunos aprendizajes a tomar en cuenta, y justamente lo que hice Gabriel fue empezar a mirar hacia atrás, bueno, justamente qué ha pasado con otros políticos que se han embanderado con una consulta popular. Repasemos. Vamos a ver algunos ejemplos que les traje para compartir con ustedes. Podemos ver la primera placa. El primer ejemplo es el de Enrique Tarigo, el primer vicepresidente luego de la dictadura, fue el principal referente en contra del referéndum contra la ley de caducidad. Fue una figura muy importante, Sanguinetti no podía hacer campaña, fue una figura entonces muy importante en contra de la recolección de firmas. Y cuando se llegó a la firma fue una figura central, principalísima en la campaña en contra del referéndum, y de hecho su opción en contra de derogar la ley de caducidad fue la que terminó ganando. El voto amarillo. El voto amarillo, exactamente.
¿Qué pasó con Tarigo? Bueno, Sanguinetti poco tiempo después lo propuso como candidato a la presidencia en las internas, y en las internas del vallismo, Jorge Valle, que había tenido un perfil muchísimo más bajo en aquella consulta popular, todo eso fue en pocos meses, terminó ganando. También la calle Herrera, en su propia interna, y que había tenido un perfil bastante bajo también en aquella consulta popular, también ganó su interna. En ese caso no se puede decir que haya capitalizado en votos, digamos, aquella campaña. El segundo caso es el de Alberto Volonté. Alberto Volonté era en los 90 el presidente del directorio del Partido Nacional, el gobierno era colorado, estaban en coalición con los blancos y por lo tanto Volonté era una figura, ustedes recordarán, importantísima, era casi que un vocero del gobierno. Y a su vez fue el que se puso al hombro, tuvo un momento, un protagonismo importantísimo en lo que fue la campaña para plebiscitar una reforma constitucional que daría lugar a un cambio radical en el sistema electoral, que hoy conocemos, el de internas, primera vuelta, segunda vuelta. Sin embargo, esta campaña entonces fue exitosa, la reforma, ustedes saben, se aprobó, pero en el 99, cuando tiene las primeras elecciones en las que se medía justamente el sistema electoral que se había aprobado, Volonté quedó lejos, en tercer lugar, en las internas, atrás de la calle. No se le perdonó el apoyo cerrado que le dio a Sanguinetti. Algo que él había prometido en campaña. Si gano gobierno, si pierdo apoyo. Pero no se lo perdonó. Exacto. Por supuesto que pasaron cosas en el medio entre el 96 y el 99. Bueno. Lo que estoy diciendo es que de ahí no surgió una corriente de opinión favorable hacia él. Otro ejemplo más cercano en el tiempo es el de Pedro Bordaberry. Pedro Bordaberry, ustedes saben que se puso al hombro, propuso el plebiscito para bajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años y la creación de un nuevo instituto de internación de menores infractores. Tomó un tema central en la agenda, en la preocupación de los ciudadanos, como era el de la seguridad. Hizo una campaña, se juntaron las firmas, se aprobó para que el plebiscito ocurriera en las siguientes elecciones del 2014. Como vemos ahí... Si bien perdió, logró una adhesión importantísima. Exactamente, logró casi el 50% de la población, o sea, estuvo bastante cerca en algún punto, 46 y pico por ciento. Sumás los blancos, los anulados y te queda... ¿no? Pero ¿qué pasó con Bordaberry? Él, como candidato, en realidad consiguió 13% del electorado. Ya estaba viendo la decadencia del Partido Colorado ahí, ¿no? Exactamente, pero en definitiva no lo pudo capitalizar. Y el último ejemplo rapidito es el de Jorge Larrañaga en las últimas elecciones. Juntó las firmas en los últimos meses previos a las elecciones internas. Ya había clima electoral para la campaña Vivir Sin Miedo. Finalmente se plebiscitó en octubre del 2019, pero lo cierto es que de todo ese proceso de recolección de firmas quedan dudas de si se pudo tener algún rédito político el hoy fallecido exministro del Interior, en la medida de que él quedó tercero en la interna y bueno, y después en las nacionales en octubre pudo repuntar un poco. De todas maneras consiguió 2 de los 10 senadores y lo cierto es que en definitiva lo que estoy queriendo decir con todos estos ejemplos que hicimos, que todo este repaso de la historia, es que no queda tan claro que los que hoy están saliendo a hacer mucha campaña, como Delgado, como Manini, como Salinas, lo vayan a capitalizar. Lo vayan a capitalizar tanto de cara al 2024. Por lo menos dejó la duda planteada. Más bien está ocurriendo lo interno, lo contrario. Un hombre que tiene un capital muy fuerte como es Lacalle, está tratando de que eso incida en el resultado del referéndum. Exactamente, y tiene sentido en parte porque, obviamente que el gobierno se juega muchísimo más que los 135 artículos y por eso está saliendo todo el mundo. Antes del referéndum volveremos con algún tema vinculado. Ni que hablar, hay mucho para analizar de acá al 27 de marzo. Gracias, Vale, nos vamos a una tanda.